Gravitación universal. Movimiento planetario. En el movimiento planetario existen tres teorías. 1. Teoría geocéntrica. 2. Teoría heliocéntrica. 3. Teoría actual. Teoría geocéntrica. Enunciada por Claudio Ptolomeo, quien sostenía que los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, es decir, se consideraba al planeta Tierra como el centro del universo. Tal cual se ve en la imagen, todos los planetas giraban alrededor del planeta Tierra, incluso el Sol. 2. Teoría heliocéntrica. Enunciada por Nicolás Copérnico, quien sostenía que los cuerpos celestes giraban alrededor del Sol, describiendo órbitas circulares, tal como se muestra en la imagen. Años más tarde, Galileo Galilei, quien utilizando su telescopio rudimentario, llegó a la conclusión que los planetas giraban alrededor del Sol. 3. Teoría actual. Johannes Kepler, basándose en las mediciones de su profesor Tycho Brahe, formuló las siguientes leyes. Primera ley, ley de las órbitas. Segunda ley, ley de las áreas. Y tercera ley, ley de los periodos. Primera ley, ley de las órbitas. Los planetas giran alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas en uno de los cuyos focos se encuentra en el Sol. Tal como se ve en la imagen, está formando una elipse alrededor del Sol. Segunda ley, ley de las áreas. El área barrida por el radiovector que une el Sol con un planeta es la misma para tiempos iguales. Como se ve en la imagen, aparenta ser áreas distintas, pero si analizamos el tiempo de recorrido de punto a punto, podemos saber que las áreas son iguales, tal como sacamos la conclusión. De CAD y de BA aparentemente son áreas distintas, le llamaremos A1 y A2. Sabemos que el tiempo que recorre de A a B es igual al tiempo que recorre de C a D. Entonces, en mismo tiempo de recorrido, las áreas serían iguales. Se puede decir que el área sub 1 es igual al área sub 2. Tercera ley de los periodos. Cuando un planeta se mueve alrededor del Sol, se observa que el cuadrado de su periodo T de revolución es directamente proporcional al cubo del radiovector medio R sub m. Tal como se ve en la imagen, vamos a ver el radio mayor y el radio menor, quien sería en la horizontal la distancia más grande y más pequeña de entre la órbita y el Sol, que la llamaremos R sub 1 con mayúscula y minúscula. Minúscula al de menor distancia y con R mayúscula al de mayor distancia. Y sacamos la siguiente conclusión, que el radiovector medio sub 1 es igual a la suma de sus radios sobre 2. Y eso ocurre en diferentes planetas. Asumamos que este es otro planeta. También tenemos, cada uno va a tener su radio mayor y radio menor, que va a ser la mayor y la menor distancia del Sol con la elipse que forma a rotar al planeta. En este caso también el radiovector medio sub 2 es a la suma de sus radios sobre 2. Tenemos por entendido lo siguiente, que el periodo al cuadrado del primer caso sería el periodo sub 1 al cuadrado entre el radiovector medio sub 1 al cubo es igual al periodo 2 al cuadrado sobre
el radio vector medio sub 2 al cubo son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el periodo entre el radio vector medio, el periodo al cuadrado entre el radio vector medio al cubo de cada órbita de cada planeta va a salir siempre el mismo resultado. Va a ser una constante. ¿Okay? Siempre va a salir la misma respuesta. Gravitación universal. Los estudiantes de Kepler y Galileo fueron la base para que Newton formulara su ley de la gravitación universal. Newton, quien precisamente nació el año que murió Galileo, se preguntó por qué los planetas giran alrededor del Sol y llegó a la siguiente conclusión de que una fuerza centrípeta obliga a los planetas a realizar este movimiento. Así pues, Newton nota que el Sol atraía a los planetas. Ley de gravitación universal. Dos cuerpos cualesquiera en el universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a cada una de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. Tal como vemos, acá hay dos planetas, dos cuerpos celestes, que va a ser atraídas por una fuerza y que cada uno de ellos tiene una masa, digamos masa sub 1 y masa sub 2. Estos planetas están a una cierta distancia. Podemos sacar la siguiente conclusión: que la fuerza F es igual a la gravedad multiplicada por las masas dividida entre la distancia al cuadrado. Algunos valores. La constante de la gravitacional universal, el radio de la Tierra, masa de la Tierra, volumen de la Tierra y densidad de la Tierra. En la constante de la gravitación universal sería 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Radio de la Tierra, R sub T, es igual a 6.370 kilómetros. Masa de la Tierra, M sub T, es igual a 5,98 por 10 a la 27 gramos. Volumen de la Tierra, V sub T, es 1,09 por 10 a la 27 centímetros cúbicos. Densidad de la Tierra, D sub T, es igual a 5,5 gramos por centímetro cúbico. Variaciones de la aceleración de la gravedad con la altura. Si colocamos un cuerpo en la superficie terrestre, su peso toma un valor a mayor altura, disminuye el peso, pero la masa es constante. Por ejemplo, hay una distancia que le llamaremos altura, pero también se va a tomar en cuenta el radio de dicho planeta. Por lo tanto, sabemos que fuerza es igual a la masa por la gravedad y reemplazamos porque fuerza es la fuerza gravitacional multiplicada por la masa del planeta multiplicada por la masa del objeto dividida entre la distancia al cuadrado, pero la distancia es el radio más la altura, sería radio más altura al cuadrado. De ello podemos simplificar que en ambos se repite la masa del objeto a estudiar. Simplificamos la masa y nos queda que la gravedad es la gravitacional universal por la masa de dicho planeta entre la suma de radio y la altura, todo elevado al cuadrado. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido. Nos vemos hasta una próxima clase.